y le bendiga poderosamente a todos y cada uno, cada una de ustedes, hermanos y amigos que nos ven, ya sea en vivo o en el futuro. Saludamos cariñosamente y le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gloria al nombre de Jesús. Es de sumo gozo, de mucha alegría que haya llegado el momento de hablar verdades irrefutables del Evangelio, que esta noche no va a ser la excepción. Vamos a traer un tema de la palabra de nuestro Dios que es indiscutible. Pero antes hacemos oración para que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú me has permitido una vez más estar dispuesto para hablar de tu palabra. Te suplico que tú la bendigas en nuestras vidas, en aquellos que la han de escuchar en el futuro, Señor. Permite que esta palabra llegue al corazón y le haga entender la verdad gloriosa que en ella se encuentra, que trae paz y consuelo a nuestra vida y seguridad en ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. En esta noche saludamos, como siempre, a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los presidentes de asociaciones, aunque no nos estén viendo, pero oramos al Señor para que Dios se glorifique en sus ministerios, en sus vidas, en sus respectivas congregaciones, con sus pastores, con los hermanos, y que el Señor sea glorificado en cada una de las iglesias, congregaciones o movimientos a los cuales pertenecen, y desde allí publican la gloriosa palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo. En esta noche tenemos un tema que se llama el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Cuando hablamos de riquezas, a las personas, a la mayoría de las personas, automáticamente el pensamiento se le va al dólar, al dinero. Y las riquezas no solamente son dinero, hay otras cosas, otros recursos que constituyen riquezas. Yo conozco personas que no tienen mucho dinero, pero tienen muchas prendas costosas. Precisamente por eso no tienen dinero, porque lo gastan en prendas. Yo supe conocer a un hombre bien pobre, bien pobre, bien pobre, que andaba con una cadena que valía $5,000. Y así por el estilo. Y eso es una riqueza, porque a diferencia de otros que lo que tenían eran prendas de fantasía, de golfir, bueno, o no tenían ninguno. Hay personas que no tienen dinero acumulado, pero sí tienen propiedades en terrenos, tienen estructuras, tienen casas, edificios, y así por el estilo, ¿ves? Pero son riquezas, como quiera que sea, son posesiones. Hay otras personas que tienen muchos automóviles, y así por el estilo, pues. Sea una cosa u otra, cuando hablamos de riqueza, de bienes, de haberes, a la mayoría de la gente le gustaría tenerlos. A mí también. A mí también, claro. ¿A quién no le va a gustar tener dinero, tener propiedades, tener comodidad, tener lujos? Eso no es pecado. En ningún momento de las Escrituras encontramos que diga que tener riquezas es pecado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Puede haber un hombre rico, ser buen creyente, y los hay. Así como hay gente pobre que son buenos creyentes. Hay gente ricos que no creen, no aman al Señor, y hay pobres que no creen, que no aman al Señor. O sea, el que una persona crea o no crea, no lo deciden las riquezas. Lo decide otra cosa, y es el pensamiento o el concepto que la persona tenga de Dios. El engaño de las riquezas. En esta noche vamos a ir a la primera epístola
del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y verso 6, donde la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fuerte esa palabra. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Una verdad irrefutable es que la palabra dice, lo acabo de leer, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La mayor parte de las guerras que existen en el mundo, que han existido y las que van a seguir existiendo, se deben al dinero, a las posesiones, a los haberes materiales. Esa es la razón. Hay países que se hacen lo que sea por adquirir territorio de X país, porque allí hay petróleo, allí hay oro, allí hay algún beneficio económico que produce economía. Sin embargo, hay lugares que quizás no producen tanto y a la gente no les interesa mucho. Porque esa ambición que hay de acaparar y obtener y tener es lo que produce, lo que aquí dice, fueron traspasados de muchos dolores. Y también dice que trae codicias necias, dañosas, que hunden a las personas en destrucción y en perdición. ¿Cuántas catástrofes, cuántas guerras, cuántas cosas negativas en la sociedad trae el amor al dinero? ¿Cuántas personas se matan entre sí o por lo menos se enojan entre sí por cuestión de alguna propiedad? Muchas veces por herencia los hermanos se odian, se enojan, padres e hijos, hermanos, y hermanas y sobrinos y tías y abuelos y nietos y toda esa gente. Porque el amor al dinero es un peligro en este mundo. Cuando nosotros empezamos a conocer a Cristo, lo primero que nuestros pastores nos enseñan es que el amor al dinero es muy perjudicial. En cambio, nos enseñan a amar y a buscar por encima de todo lo que se oponga el reino de los cielos y su justicia. Porque el Señor añadirá todo lo demás que nos haga falta en este mundo. Como dice el apóstol, dice que es gran ganancia la piedad que cuando está acompañada de contentamiento. Es decir, cuando estamos contentos con lo que tenemos y tenemos misericordia de las personas. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Los otros días escuchaba un predicador que decía que él había ido a muchos funerales de ricos y de pobres y nunca había visto un sarcófago, un ataúd con un bolsillo por el lado, ni por dentro, para que le echaran ahí el dinero que ese muerto, ese difunto poseía en la vida. Así que no hay ningún ataúd, ningún sarcófago que tenga bolsillos o caja fuerte, ni una parte para poner prendas ni ninguna otra cosa. La mayoría de la gente le gustaría obtener riquezas, dije hace unos minutos, a mí también. Claro. Le gustaría tener bienes, le gustaría tener posesiones. Eso no es pecado, pero debiera tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios sobre ese tema. O sea, aspirar a tener riquezas, trabajar para obtener riquezas no es pecado de ninguna manera.
tener un negocio que produzca dinero, y como produce dinero, pues se guarda en el banco, o se invierte en propiedades, o se invierte en una casa de corretaje, donde le produce dividendos, ganancias, y no es pecado, no lo es. Santiago nos da un consejo en ese caso. En ese caso, he conocido gente que su negocio es invertir en la bolsa de valores. Conozco unos cuantos. A uno le va bien, a otro le va mal. A la mayoría le va bien. Bueno, otros invierten en propiedades y otros cogen el dinero, lo malgastan y después no tienen ninguno. Esa riqueza le trajo destrucción, amargura, y después se ponen a recordar: yo tenía dinero, yo tenía tal propiedad, la vendí o la empeñé, hice una hipoteca, una cosa y la otra, y ahora no tengo, ahora estoy en nada. A mí me sucedió una vez. Mi esposa y yo construimos una casa bien bonita, y después que la terminamos, que la hicimos sin préstamos, la hicimos a esfuerzo propio, después que la terminamos, viviendo en ella, una casa hermosa por demás, nos dio la brillante idea, que el Señor la reprenda, de hacer una hipoteca. Cuando iba ya como a mitad no, de mitad nada, llevaba como 5 años nada más, 4 o 5 años. La hipoteca era para 30 años. Oiga, cuando íbamos como por 4 o 5 años, la empresa donde yo trabajaba empezó a decaer. Yo sabía que iba a terminar. De hecho, así terminó. Y tuve que salir a buscar, a como diera lugar, con mucho afán, a quién venderle la deuda. Y encontré a una persona que lo que hice fue que le cedí la cuenta. No le pedí ningún dinero a cambio. Que le pude haber pedido, pero no le pedí. Perdimos nuestra casa, no la perdimos porque nos salió vendida en lo que nos dio el banco en la hipoteca, que fue menos de la mitad de lo que valía la propiedad. Yo sé lo que estamos hablando. Por eso estoy hablando que el tener riquezas, hoy las tenemos y mañana no sabemos. De un día a otro, mi esposa estaba llorando porque habíamos perdido nuestra casa. Llorando literalmente, ¿sabes? Yo por poco lloro también. Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 13, un consejo. Vamos ahora, dice Santiago. Ustedes que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de todo, debieras decir: vamos a hacer tal cosa si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos, viviremos, haremos esto o aquello. Es decir, que cuando pensamos en hacer un movimiento para adquirir alguna propiedad, alguna riqueza, algo de valor, debiéramos de idearlo, planearlo, contando con el favor de nuestro Dios, que nos ayude, nos guíe, nos bendiga para lograrlo. Qué hermoso se ve. Cristo advirtió contra los que planean en forma equivocada y con avaricia. San Lucas, en el capítulo 12, Jesús nos enseñó algo que es para que nosotros escarmentemos, nosotros los seres humanos. Y como estamos hablando a la gente de hoy, y a mí mismo la palabra me está hablando también, es para nosotros esta palabra. Jesús nos enseñó en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 16. Jesús dijo: Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Había trabajado y tenía muchas riquezas acumuladas. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Eso lo dijo Jesús y es una verdad irrefutable porque está en la palabra de Dios. Es una enseñanza que dice aquí que no es pecado. Aquí no lo dice directamente, pero no dice tampoco que es pecado hacer riquezas. Aquí lo que el Señor le encontró, o sea, lo que quiso enseñarnos en esta parábola es que cuando hagamos ese tipo de gestión o de acción, si es que nuestra hacienda ha crecido tanto y tenemos que hacer cómo proveer para acumular y dónde poner seguro el producto de nuestro trabajo, no debiéramos de hacerlo como lo hizo este hombre. ¿Cómo hizo? Dijo: le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. En otras palabras, tenía un sentimiento de satisfacción, de autosatisfacción, adjudicándose a sí mismo la gloria, como quien dice: yo hice, yo gané, yo trabajé y esto es mío. Y a Dios no le agrada eso, porque el único que merece la gloria, el único que merece el reconocimiento de todo lo que logramos es el Dios de la gloria. Y le dice, se sigue hablando él mismo, hizo un monólogo el hombre: repósate, cógelo suave, siéntate, no trabajes más, ponte vago, come y bebe, regocíjate. En otras palabras, empieza una vida de holgazán, una vida que no produce nada. Siéntate ahí indiferente y despreocúpate de las necesidades de los demás. Eso es lo que está diciendo, insinuando. Cuando se supone que nosotros, cuando tenemos algún bien, no se lo vamos a dar todo a la gente. No, claro que no. La Biblia no dice eso. Pero debemos de compartir algo de ello. Porque si usted tiene $100 y le da $20 a alguien en una ayuda, usted no pierde nada. Y si le da 10 tampoco, si le da 40 tampoco. Porque usted, como usted trabaja, estamos hablando de gente que produce riquezas. Pues lo va a reponer. Y como Dios ve el gesto bueno, de buena voluntad y de misericordia y de amor que estamos manifestando, Dios mismo le va a dar la habilidad, la oportunidad y la bendición de volver a recuperarlo y posiblemente mucho más. Eso sí, la Biblia enseña que hay que sembrar abundantemente para cosechar abundantemente, porque dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente, escasamente segará. Lo dice Pablo en la epístola de los Gálatas. Si las riquezas llenaran el vacío de cada persona, como la gente cree, porque las riquezas son un engaño. Si las riquezas llenaran el vacío de cada persona, ¿de qué las tiene? No hubiera tantos ricos en desesperación y con vidas en ruina, buscando ayudas en los psicólogos, en los psiquiatras, algunos en los manicomios y otros haciendo otras cosas que vemos con nuestros propios ojos, literalmente. No todos, pero una gran cantidad de ricos están en un problema sumamente serio porque las riquezas no le han dado paz, no le han dado seguridad, no le han dado nada bueno. Lo que le han dado es una desesperación, algo serio. Y yo conozco unos cuantos que están en esas. Las riquezas le producen una especie de odio, de rencor, de antipatía en contra de la otra sociedad, de su prójimo. Yo conozco personas que fueron pobres, que crecieron conmigo algunos, que eran gente noble, gente humilde, gente buena. Y estoy hablando de gente normal, no estoy hablando de creyentes, porque creyentes también los hay, de esta misma forma como los voy a describir. Dije como los voy a describir. Mientras crecían pobres, nobles, humildes, buena gente, cooperadores, serios, cuando se hicieron de riquezas, cambiaron casi en un 100% su conducta, su persona, el trato con los demás, y aquella misericordia y amor que tenían y compasión desaparece por completo y su corazón se torna en un corazón de hierro, de piedra, que no comparten con nadie. Inclusive empiezan a odiar a las personas por no darle una ayuda.
Sí, señor. Ese es el engaño de las riquezas. Tener riqueza no es pecado, dije. Abraham, el patriarca que está registrado en la Biblia, en el capítulo 12, en adelante de Génesis, por ahí se habla de Abraham, el papá de los otros dos patriarcas en Israel, el hombre más importante de la palabra de Dios. O sea, uno de ellos, Abraham, el patriarca Abraham, era rico. La Biblia lo dice, que era rico. Y en la palabra del Señor habla de, en el ministerio de Cristo, habían unas mujeres que eran ricas y aportaban para ayudar en el ministerio del Señor. Y en el ministerio de Pablo, mientras predicaba, habían otras personas que eran ricos y también aportaban. Y la palabra enseña que un hombre rico fue el que reclamó el cuerpo de Jesús muerto en la cruz para enterrarlo y sepultarlo en su sepulcro. Era un sepulcro nuevo, donde lo habían labrado en la peña, en la roca. Es decir, estamos hablando de un sepulcro de mucho dinero. Lo habían labrado, lo habían esculpido en una roca, habían hecho un hoyo adentro. Eso tiene que haberle costado mucho dinero, porque picar una piedra no es fácil. Ahora sí, porque ahora hay chip y hammer, pero en aquel tiempo era con cortafrío y majón a mano. Tampoco en aquel tiempo había dinamita. ¿Sí? Es decir, que había muchos ricos en la Biblia que fueron gente noble. Se habla de unos cuantos, y no se le contó pecado las riquezas. Pero sí la Biblia habla en contra de los ricos avarientos que van a tener un problema con Dios si no buscan a Dios a tiempo. En nuestras iglesias hay gente rica, personas muy acomodadas económicamente. Y vuelvo y repito, algunos son ricos porque tienen dinero, otros son ricos porque tienen propiedades, tienen negocios, y así por el estilo. Y son hombres y mujeres de Dios excepcionales. El apóstol Pablo nos aconseja en esa primera epístola a Timoteo, que di lectura, en ese capítulo 6, que sigue diciendo: que es gran ganancia la piedad. La riqueza más grande que un ser humano puede tener es la comunión con Dios. Vivir acompañada de contentamiento, vivir una vida satisfecho con lo que tenemos. Fíjese que ahí vemos el engaño de la riqueza, mayormente en los versos 8 al 10, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es cuando se hace despiadadamente y en forma enfermiza. Cuando uno tiene anhelo de tener dinero para ayudar, como muchas personas que yo conozco hacen, que todo el ingreso que tiene después que obtienen sus gastos, gran parte de lo que gestan lo distribuyen. Conozco un hombre en Nueva York que sostiene 10 iglesias en diferentes países. Y lo conozco personalmente, no fue que me lo dijeron. Y conozco parte de su familia. Dios me libre de decir el nombre, porque entonces aparecen más de 10 a buscar. Ese hombre sostiene 10 iglesias. Y religiosamente, como se dice, todos los meses le envía, o cuando ellos le piden una ofrenda aparte, pues también de vez en cuando hace excepciones, y le envía una mensualidad para que se sostengan. Y no se cree que le envía 50 o 60 dólares, no. Es bien dadivoso el muchacho. Aquel señor es desprendido. Y él dice: si yo me gano tanto dinero en mi trabajo, ¿qué yo voy a hacer con hacer un cúmulo de dinero en el banco? Si eso ahí no hace nada. En la obra de Dios sí produce. Yo no conozco a más nadie que piense así, ¿sabes? No pienso. Conozco gente que piensan así, pero con ofrendas pequeñas de 25, 100 dólares, 50 dólares cada 3 o 4 meses. Sí, muchas personas conozco así. Pero que 10 iglesias mensualmente, una cantidad de dinero bastante buena para sostener una iglesia, pagar renta, electricidad, a veces transportación, mantenimiento, cuántas otras cosas. Y ahí está el hombre
y cómo Dios lo ha bendecido. Los testimonios que tiene son increíbles a veces. Cuando él habla cómo Dios lo ha protegido, lo ha guardado y cómo Dios le ha provisto en momentos de crisis. No crea que rico no tiene crisis. Ha tenido unas crisis espantosas. Pero cómo hemos visto la mano de Dios obrando a su favor. Porque Dios está comprometido con los que trabajan y gestionan riquezas o bienes y las comparten con las personas. Jesús dijo en el capítulo 25 de Mateo, dice que en el capítulo 25, verso 37, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo nosotros te vimos a ti hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo nosotros te vimos a ti forastero y te recogimos o desnudo y te dimos vestimenta? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y él respondiendo el rey Jesús, le dirá, de cierto le digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Palabra de Dios es irrefutable, nadie puede decir lo contrario, porque el que lo haga no tiene razón. Jesús dijo que el que ayude a alguien, no dijo a quién, a alguien, a él lo hizo. Entonces, en Filipenses el apóstol Pablo también nos da otro consejo para que cuando tengamos bienes actuemos como el Señor quiere que actuemos, y cuando no tengamos bienes, estemos en pobreza, actuemos como el Señor quiere que actuemos. Filipenses 4, verso 12, Pablo dice, yo sé vivir humildemente, y está hablando de él mismo, el apóstol Pablo, no, porque por ejemplo algunos apóstoles que si no es con riqueza no se llevan. Eso es todo lo contrario al apostolado bíblico. Todavía yo no conozco un apóstol pobre. Bueno, digo los de este tiempo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice el apóstol Pablo, dándonos a entender que nuestra confianza no debe estar en las riquezas, ni nuestra aspiración esté en adquirir riquezas. Si las tenemos, gloria a Dios por eso, pero ojo, que las utilicemos para bendecir al Señor en su obra. Al Señor no, el Señor no necesita dinero. Para bendecir las personas. Y si hay alguna iglesia o algún templo, alguna organización que usted quiera darle una ayuda, amén, bienvenida. Por cuanto le hiciste a uno de esos mis pequeños, a Jesús lo hizo. Dijo Jesús, a mí lo hiciste. Y si es una persona que aunque no sea de la iglesia, usted les quiere dar una ayuda, para el Señor lo está acumulando. Fíjense que cuando Jesús dice, cuando estuve en la cárcel, estuve enfermo, él no dice aquí de los creyentes, está hablando aquí en general. Porque cuando están en la cárcel, no me diga a mí que los cristianos, se supone que los cristianos no estén en la cárcel. Cuando él habla de los que están en la cárcel, es porque está hablando de los criminales y de las personas que han tenido una falta, una ofensa a la ley y los han echado en la cárcel. Es decir, que Jesús mezcla los que son creyentes y los que no son creyentes como merecedores de nuestra ayuda económica o de alguna otra forma de ayuda que le podamos dar. Puede ser alimento, puede ser vestimenta, puede ser alojamiento, puede ser un gesto en transportación en nuestros vehículos, llevarlos a algún lugar, hacer alguna gestión, al hospital, a una cita médica, yo no sé, algo así. Si están construyendo una casa y tenemos madera o materiales o ayudarle a hacerla, todas esas ayudas son válidas y son bienvenidas. Y caben dentro de ese marco que Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, las riquezas no son pecados,
Pero aspirar a tener riquezas desde un punto de vista de avaricia y sin misericordia y sin el propósito de ayudar a otros, no es bueno, a Dios no le agrada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permite al Señor que podamos tener conciencia que tener bienes no es pecado, pero aspirar a tenerlos de forma nebulosa o de alguna manera que a Dios no le agrada, sí lo es. Saludamos cariñosamente a nuestro hermano y amigo Samuel Carrero. Que bendiga a Samuel, bendiga a Rosita, su esposa, y a toda su familia. Bendiga al hermano pastor y misionero Néstor Aguirre desde Nicaragua. Bendiga mucho. Y mi hermana y amiga de muchos años, Abigail Rosario, Dios bendiga a su esposo, hermano pastor Luis Troche, desde allá, desde la Florida. Y Dios bendiga a toda esa cantidad de hermanos que después que termina el programa se reportan y nos saludan. Sean debidamente saludados todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta noche les invitamos para que el próximo domingo también nos sintonicen o estén con nosotros y compartan a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook, nuestro programa. Hubo un cambio. Y los lunes a las 7 de la noche, nuestro hermano Pancho del Valle y su esposa Dali tienen el programa El Menú de Hoy a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Les bendiga mucho, Dios les guarde. Que tengan feliz noche, felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos, esos angelitos que nos van a dar la bienvenida cuando lleguemos al reino eterno para estar con el Señor por la eternidad de la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que descansen.